Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15 del verso 1 al verso 11, que dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano conmigo, para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a llamar la enseñanza hoy: la resurrección es una realidad. ¿Cómo es que la vamos a llamar? Y luego alguien dice que no es real. Bueno, pues en razón a que se levantó una discusión no pequeña entre los corintios, la iglesia, no era entre los inconversos, sino entre los creyentes. Que se levantó una discusión sobre la resurrección de Jesús, si eso es verdad o no es verdad. Entonces hubo una corriente que decía que no había resurrección, que eso había sido una farsa. Otros decían que no, que lo que había era reencarnación, que el hombre se reencarna en minerales, en vegetales o en animales, dependiendo de el estilo de vida que haya tenido la persona sobre los días que Dios le dio la oportunidad de estar en la tierra. Pero a eso le podemos agregar otras dos corrientes importantes, como era y es aún la oportunidad de no resucitar, sino de ser Dios. Entonces, los hombres, siendo hombres, no necesitan resucitar, sino hacer todo un proceso para llegar a ser Dios. Así piensa el mormonismo, por ejemplo. Los señores de Russell, ellos enseñan que existe la aniquilación del alma. O sea, cuando el hombre muere, muere el alma y todo se acaba. Mire todas las corrientes que hay con relación a eso. Cada corriente tiene su argumento. Pero como nosotros somos cristianos, no creemos argumentos, creemos lo que Dios dice. ¿Está claro? Porque yo tuve la oportunidad de leer el libro más sagrado de los gnósticos, cuyo líder en Iberoamérica se llama Samuel Medina. Su libro se llama Iglesia Gnóstica. Yo lo leí.
También me leí otro librito que llama a Samael Aún Beor, el matrimonio perfecto de ellos, según piensan ellos. Y cuando uno se pone a mirar los argumentos que plantean, no tienen fundamento sobre el que sostener un argumento como los que ellos pretenden. Si hablamos de los que piensan en la reencarnación, que hay varias corrientes de ellos, hay una que enseña que las personas se van reencarnando de perfección en perfección hasta el día que son tan perfectos que desaparecen. Pero cuando uno va a la razón de lo que son los valores cristocéntricos, descubre que simplemente son caminos que al hombre le parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces hace esa discusión. Si Jesús sí resucitó, si Jesús no resucitó, si sí hay resurrección, o hay reencarnación, o hay aniquilación, o el alma después de tantas perfecciones explota y desaparece. Y como eso está afectando a la iglesia, entonces Pablo saca un espacio en su carta para hacerles saber que la resurrección no es un cuento, que la resurrección es una realidad. Y comienza a argumentarlo no como quien puñetea al aire, sino con bases bíblicas. El evangelio que les he predicado es sencillo, que Cristo murió conforme a las Escrituras. Así argumento de la profecía acerca de la persona de Jesús, que viene desde el Génesis y va en el orden profético hasta el anuncio donde el ángel le dice a José que no tenga temor en casarse con María, porque ella está embarazada y no es de hombre, es simple y llanamente que el poder del Espíritu Santo vino sobre ella, y por tanto el santo ser que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. Él les está diciendo que la persona de Jesús en el escenario humano no es un accidente, porque además sea la ocasión para decir a los que están conmigo aquí y los que me ven a través de los medios, que la vida de ningún ser humano es un accidente. Todos los seres humanos estamos aquí con un propósito. Por eso el suicidio no puede ser parte del léxico del cristiano, ni del pensamiento. Estaba observando el proceso de la vida. Y si uno, después de mirar ese proceso, no explota en alabanza al Dios de toda maravilla, es porque de verdad está muerto. Es admirable desde el momento en que sale el esperma recorriendo el territorio, buscando el mundo donde quiere vivir, y esas miles de millones de espermas que salen proyectados a la conquista, y todos se quedan en el camino y no sé por qué llegó usted. Pienso que Dios tenía un... Así que alaben al Dios que nos creó con propósito. Entonces Él está haciendo saber que Jesús no es un accidente. Así que su Hijo no es un accidente. Es que yo evité, yo hice, yo y deshice y yo no quería y no sé qué pasó. No, no es un accidente. Es un propósito. El salmista da una descripción hablando acerca de
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que sucederían después de esta. Así que dele gracias a Dios porque está ahí sentadito. Jesús es una realidad, es el cumplimiento profético. ¿Quién habló de él? Bueno, Moisés desde el capítulo 3 del Génesis, verso 15. Moisés en el Éxodo, Moisés en Levíticos, Moisés en Números, Moisés en Deuteronomio. Y si vas a una línea que lo direccione, entonces busca la línea mesiánica. Y si quieres tener una visión clara de esa realidad, busca la genealogía ascendiente y la genealogía descendiente de la persona de Jesús. Mateo muestra a Jesús por qué es el digno merecedor de ocupar el trono de David. Lucas muestra por qué Jesús es el hijo de Adán. Por eso la una es ascendente, la otra es Jesús era hijo de Julano, de Julano, de Julano, José, Jesús. La ascendente. La descendente, Jesús era hijo de Julano, de Julano, de Julano, de Julano, llegó a Adán. Eso no está en la Biblia por casualidad. Eso tiene un fin. Enseñarle a los lectores de la Biblia que la persona de Jesús no es una casualidad. Es el programa de Dios desde la eternidad para que usted y hoy tenga la oportunidad de salvarse por la obra que Él hizo. Alaben el nombre de Cristo. En ese orden de ideas, Él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. ¿Leyeron alguna vez en algún pasaje de la Biblia que estuviese profetizado que el Cristo iba a morir por nuestros pecados? ¿Sí o no? ¿A dónde? Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá a cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. Más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y a pesar de todo, él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus esquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mas se dispuso con los ricos en su muerte. Si sigues leyendo ese capítulo, te dice el por qué Pablo está haciendo alusión a que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué era lo que Pablo le quería transmitir a la iglesia? Que su fe en Cristo estaba bien fundamentada. Por eso no comparto la tesis de los que predican hoy. No hay que predicar el Antiguo Testamento. Nada tiene que ver el Antiguo Testamento. Pues hombre, fe cristiana sin Antiguo Testamento es equivalente a un árbol sin raíces. Todas las raíces de lo que hoy disfrutamos
se encuentran en el Antiguo Testamento. Porque Jesucristo es el mismo, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Amén. Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? ¿Cuántos recuerdan aquella? Esa enseñanza es muy bonita. Señor, haz señal para que creamos en ti. Y él les dijo, a esta generación solo les voy a dar una señal. Amén. ¿Cuál es? La de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena o del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucite. Y otra vez les dijo, destruid este templo y en 3 días. Y ellos decían, más de 40 años duró la construcción de esto y este viene a decir que en 3 días. Jesús no les hablaba de los bloques de mármol, de piedras preciosas, les hablaba de su resurrección. El mismo Jesús les genera conciencia acerca de que la resurrección era una profecía y que se cumpliría en él y que no sería un cuento sino una realidad, cuando les recuerda que está escrito, yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, hablándoles de la resurrección. Por eso es que Pablo dice aquí, él fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Estaba profetizado que Jesús resucitaría. Y eso es lo que él quiere, que la iglesia de Corinto deje de pensar en cosas que no tienen asidero en raíces reales que puedan ser demostradas de manera contundente. Argumento cualquiera. Yo puedo pensar aquí que estoy sobre una esmeralda de 40 toneladas y que está a 5,000 metros y que tiene una expansión de no sé cuánto y que la parte central es la más valiosa, aunque yo puedo hacer un argumento de cualquier cosa. Pero cuando hablamos de Jesús, hablamos de lo que Pablo no pudo callar. Jesús es potencia de Dios y sabiduría de Dios. De veras, si alaba al Señor. Y comienza, porque él lo argumenta. Es muy importante el pasaje. De pronto ustedes lo han leído, si lo han leído. Si no lo han leído, les invito a que lo lean. Porque el pasaje tiene una parte teórica. Hasta ahí es la teoría que Pablo saca a la luz de la Escritura, mostrando desde la antigüedad que Jesús es el cumplimiento. Pero luego viene y dice, pero eso no basta, es que hay testigos. Mire lo que sigue, eso es lo bonito, ¿no? Mire lo que él sigue diciendo. Y que apareció a Cefas, y después ¿a quién? A los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, o sea, estaban reunidos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y por último me apareció a mí. ¿Qué le parece? Amén. Él dice, lo que estaba allá, hay más de 500 testigos que lo pueden asegurar. Y el último de todos que lo puedo certificar soy yo, dice él. Mostrando con ello que la iglesia de Corinto
debían de tener en claro que sin resurrección no hay salvación. Sin resurrección no hay justificación. Sin resurrección no hay santificación. Sin resurrección no hay sentido de cristianismo. El verdadero sentido del cristianismo es porque Cristo murió y resucitó. ¿Para qué ser cristiano si no hay resurrección? Luego dice él, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hay una palabrita que me llama mucho la atención, que ojalá usted y yo la pudiéramos aprender, que es muy difícil que la aprendan los cristianos, que la aprendamos nosotros. Y es entender que entre más arriba, más abajo. Pablo hace alusión en varias veces, por lo menos en 3. En esta él dice, el más pequeño de los apóstoles. Y en otras sus cartas diciendo, el más grande pecador. Mostrando con ello que en la medida que el cristiano avanza y logra cosas importantes, debe de estar más abajo, porque estar arriba sin conocimiento, una caída es muerte fatal. Recuerde, nadie se cae de un petate o de una estera, pues. Los que duermen en camarotes, el que se cae del tercero, grave, ¿no? Pero el que duerme en el suelo, no le pasa nada. Moraleja, entre más Dios lo lleve arriba, más humilde sea. Porque al final, lo que tenemos, lo que sabemos, dónde estamos y quiénes somos, no es porque yo, es por la gracia de Dios, de la cual Pablo dice ha sido para conmigo, y su gracia no ha sido en vano. Se ha dado resultados. Gloria a Dios. Y por eso él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bueno poder uno vivir la vida así. A veces uno se infla, ¿no? ¿Han visto alguno por ahí con la llanta inflada? ¿Ah? A mí me pasó una vez. Ya no cabía en el saco. Porque oía decir que el hermano Carlos era muy buen predicador. Entonces me organicé un sermón y dije, hoy lloran hasta los perros aquí. Organicé más de 50 citas bíblicas. Sermón impresionante. Y comienzo a predicarlo. Y cuando terminé de predicar, yo estaba casi descarriado. Me fue supremamente mal. Entonces entendí que solo no puedo salir a predicar. ¿Está claro? Cuando usted salga a predicar con Dios ahí. Porque sin Él será la lectura de una hoja, un discurso. Pero aquí los predicadores de hoy necesitamos que entendamos que lo que hagamos aquí, el que lo mueva sea el de arriba. Jesús dijo, separados de mí,
Si usted no se prepara ante Dios para presentar su palabra, creo que no le va a ir tan bien. Pero si tienes en cuenta a Dios como el punto de partida, porque uno a veces confía mucho en uno. No, es que yo ya me sé el versículo, sí, ya, pum, tan, tan. Y se le olvida que Él es el que debe de colocar en su cerebro el mensaje que haga que llegue a su lengua con el conocimiento y la suficiente unción como para que el que esté escuchando tenga la gracia de decir el amén. Alaben al Señor, hermano. Y se me hace a mí muy importante la manera como concluye el párrafo. Porque él dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ustedes saben que había una discusión, lean en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de la misma carta, que ya lo estudiamos en el pasado, donde se están disputando los creyentes a 3 líderes. Él así, ¿cuál es el mejor? No, para mí me encanta Pablo. Entonces dice Javi, no, a mí me gusta Espero porque es carismático. Entonces dice el otro, dice allá, Juan de Dios dice, no, a mí me gusta es Apolo, un tipo intelectual, tipo que se la sabe toda. Pedro es un analfabeta y Pablo es muy pausado. ¿No se acuerda que se le murió uno mientras él predicaba? Tenían esas disputas. Entonces él les dice, el mensaje de que Cristo murió y resucitó, sea a través de ellos o a través de mí, ese es el mensaje, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, que apareció a más de 500 y yo soy testigo y ustedes lo aprendieron así. Interesantísimo con ese versículo que era del Antiguo. Ya lo leyeron. No erréis, las malas conversaciones. Entonces se levantó un grupo que cuestionaba y echaba por tierra la resurrección de Jesús. Entonces Pablo dice, momento, esa es una mala conversación. Toda conversación que vaya en contra de la doctrina de la resurrección es una mala conversación. Toda doctrina que vaya, conversación que vaya en contra de la doctrina de Dios es una mala conversación. Toda conversación que vaya en contra de la doctrina del Espíritu Santo es una mala conversación. Toda doctrina que vaya en contra o conversación que vaya en contra de la doctrina de la justificación es una mala conversación. Todo aquello que vaya en contra de la doctrina que usted recibió, no de hombre ni por hombre, sino que Dios le abrió el coco y le metió el conocimiento con el poder de su Espíritu y le hizo ver la realidad. Alábenlo, por favor. Usted debe de conservar esa sana doctrina y no permitir que su fe sea leudada. Por eso a mí me duele escuchar a los cristianos preguntando cosas que lo ha escuchado a lo largo de toda su vida cristiana. Entonces me lleva a la iglesia dispersa donde Pedro les habla acerca de hay que crecer en el conocimiento y en la gracia. Y donde el escritor a los hebreos les dice, de Jesús tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque ustedes con 60 años de convertidos todavía están hablando de la imposición de manos, todavía están hablando del juicio, todavía están hablando de doctrinas que debieron de saber desde los primeros días de convertido. Dejen de ser niños, avancen, porque en Dios siempre hay un escalón para subir. Amén. Aquellos que se quedaron en el primero o el segundo o el tercero son los que dicen, uy, ser cristiano es una vida muy rutinaria, ser cristiano es muy monótono.
Yo todos los días que me meto en el río de Dios, me encuentro con maravillas nuevas, con vivencias nuevas, con experiencias nuevas que me hacen pensar que vale la pena seguir el camino. Alaben el nombre de Cristo. Entonces recuerde, la resurrección es una realidad. Cuando usted lee el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, encuentra que Pablo les dice, estoy maravillado. Pero ese término maravillado ahí no es equivalente a feliz. No. Asombrado, asustado. Oye, no puede ser que ustedes que disfrutaron de las gracias del Espíritu, que fueron llenos del Espíritu Santo, que lo recibieron por fe en razón a la obediencia, ahora vengan a decir que no tiene sentido eso sino la circuncisión. Definitivamente es la perversión del Evangelio. Eso es lo que dice Pablo. Cuando usted se encuentre con alguien que le niegue la doctrina la cual a usted le ha sido enseñada, impartida desde su niñez o desde que llegó a la iglesia, y alguien quiera alterarle, no olvide que eso es la perversión. Y Pablo va más allá. Si quieren dañarnos nuestra conciencia en ese campo, quien quiera hacerlo, llámelo. ¿Cómo? Y si un ángel viene a decir que no, llámele. Y si nosotros mismos, después de haberles enseñado, cambiamos de opinión, es un anatema. Para Pablo, la doctrina es tan importante como debe de ser hoy para los cristianos. La razón de esta iglesia es la doctrina. Yo soy un hombre bendecido por la misericordia de Dios. He podido informarme de muchas corrientes y al final he llegado a una conclusión. No hay un Dios como el Dios de los pentecostales. No lo hay. Y le voy a dar un consejo. No lo busque porque no lo encontrará. No lo hay. Él es Dios en el cielo, Dios en la tierra, y hoy es Dios en la iglesia. Y aquí hay testigos de esa realidad. Yo soy testigo del poder de Dios. Oh, alábenlo porque Él está aquí esta mañana. Vamos a aceptar de que uno solo dijo que Cristo resucitó. Pues a lo mejor se comió unos frijoles trasnochados, ¿no? Y se puso a disvariar. Pero es que por individualidades, por grupos pequeños, por grupos grandes, dice Pablo, no hay manera de decir que la resurrección es un fraude, que es un invento. La resurrección es la realidad de nuestra vida. Y por eso no admita, dice él, conversaciones que vayan en contra de esa doctrina. Por eso aquí hemos hablado a veces de lo que son los conceptos y la doctrina. Pablo decía, ten cuidado de ti mismo y de la. Conceptos los puedes discutir, aprobar, improbar, al final serán argumentos que no te salvan, que no te condenan. Pero cuando alguien se atreve a negar la doctrina de la resurrección del Señor Jesús, ese día perdió todo lo que pensaba. Porque la razón de estar aquí, la razón de ser bautizados, la razón de ser llenos del Espíritu Santo, la razón de esperar que Cristo viene otra vez, es porque Él resucitó primicia de los que durmieron.
Él el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Me encantó esa canción, Esperamos la mañana gloriosa. Me encantó esa canción, porque me hace pensar que vale la pena ser cristiano. ¿Usted quiere serlo? Gracias por habernos acompañado en este estudio bíblico. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para no perderte ninguna enseñanza. Recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok como @Pastor Carlos Hoyos para contenido diario y escuchar nuestras prédicas completas en Spotify. Que el Señor te bendiga grandemente.